Buenas tardes, mi nombre es Salvador Hernández, yo soy el representante del grupo número 04 y esta es la presentación de la tarea exaula número 2 con el tema COVID, modelo para auditoría y control de sistemas de información. Como primer punto tenemos lo que son los antecedentes de COVID, a responder a la pregunta ¿cuáles son los antecedentes de COVID hasta la fecha? Bueno, lo primero que tenemos es el origen de COVID. Este fue lanzado en 1996 con el propósito de ofrecer una herramienta de control sobre los sistemas de información. Este lanzamiento de COVID buscaba y cumplió en realizar un cambio en la forma en la que se trabaja de los profesionales de TI, en donde se relacionaban las tecnologías de información con prácticas de control. Luego tenemos lo que es que COVID se aplica a los sistemas de información de toda empresa, incluyendo los computadores personales y las redes. Esto es debido a que COVID se basa en la filosofía de que deben de existir un conjunto de procesos dentro de la empresa que administren los recursos de TI para que sean estos los que provean la información a la organización. Esta información es la que requiere la organización para cumplir sus objetivos, así asegurando que estos procesos den información pertinente y confiable en el momento que se necesite su acceso. Continuando, tenemos lo que son las versiones de COVID. Todas las versiones de COVID fueron lanzadas, publicadas por lo que es ISACA, la cual es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Como podemos ver, cada versión de COVID expandía lo que es una característica más de la gobernanza de IT en el marco del trabajo de lo que es COVID. Como podemos ver, COVID 1 se enfocaba en la parte de auditoría, COVID 2 en lo que es el control de recursos de IT, ¿verdad? En COVID 3 es la gestión, COVID 4 y 4.1, donde la 4.1 expandía un poco más en la gobernanza de IT, hasta COVID 5, que es lo contemporáneo, con la gobernanza empresarial de IT. Continuando, vamos a hablar un poquito más sobre estas versiones de COVID. Tenemos lo que es COVID 1, la cual fue lanzada en 1996, la cual es la primera versión del framework, ¿verdad? La cual fue reconocida por contener una colección de fuentes internacionalmente reconocidas y cada una con sus respectivos análisis. Sus características principales serían que tenía objetivos de control y sobre todo guías y directrices de auditoría. COVID 2 fue lanzada en 1998 y tenía como principal cambio en el framework la adición de guías para el control y gestión. Las características principales de esta versión serían la inclusión de lo que son guías de automatización, actualización de versión automatizada y referencias y material de apoyo adicional. En COVID 3 tenemos lo que es su enfoque en mejorar a COVID a soportar el incremento del control gerencial, el manejo del desempeño y desarrollar el gobierno de IT. Sus características principales son la incorporación de guías de control, mejoras en los objetivos de control que habían sido planteados previamente y la identificación de indicadores de desempeño. Continuando en la versión de COVID, tenemos COVID 4, la cual fue lanzada en 2005. Esta se enfocaba más que nada en las responsabilidades de los miembros de la empresa, es decir, ya sea empleados o directivos de esta, donde se les incluía una guía para directivos y todos los niveles de gestión dentro de la organización. Estos niveles se componían en cuatro, los cuales son la visión general ejecutiva, la estructura y el núcleo, la que incluía lo que son objetivos de control, directivas de gestión y modelos de madurez. Y finalmente lo que son los apéndices, los cuales incluyen mapas, referencias cruzadas y un glosario. Continuando, como decíamos en COVID 4, la cual fue lanzada 2 años después, se ampliaba lo que fue el COVID 4 con 34 procesos que se encargaban de cumplir más de 200 objetivos de control. Y estos procesos se podían clasificar en lo que son cuatro dominios, los cuales tenemos la planificación de organización. En estos proporciona dirección para la entrega y solución de servicios, la adquisición e implementación, la cual se encargaba de proporcionar soluciones y desarrollarlas hasta ser convertidas finalmente en servicios para la empresa. Entrega y soporte, que se encargaba del monitoreo de estos procesos y que cumplieran los objetivos que habían sido planteados de control, y la supervisión y evaluación. Por último, tenemos la última versión de COVID, el COVID 5, la cual fue lanzada en 2012, perdón, la cual proporciona una visión empresarial de lo que es el gobierno de IT, donde se plasma la importancia de la tecnología y la información de la generación de valor de las empresas, pues esto, como nosotros ya sabemos, es prácticamente el motor de las empresas actualmente y hacen una gran diferencia para mantener estas vivas en el mercado. La característica más importante que se puede resaltar de esta versión de COVID es la integración con otros marcos de trabajo y normas como lo que son RISC IT, VAL IT y EITIL. Llegamos a la pregunta G, la cual nos dice cuál es el objetivo de COVID. Y debemos especificar que como grupo y nuestra investigación hemos planteado un objetivo general y una serie de objetivos específicos que forman parte también de este objetivo
general. Y en el objetivo general podemos decir de que el objetivo de COVID es fusionar el gobierno de TI y el gobierno corporativo en una estrategia uniforme mediante el uso de un lenguaje común y entendible para ambas partes, y que a su vez el gobierno de las empresas reconozcan que la oficina TI es bastante importante, eh, así como otras áreas, por ejemplo, el área de finanzas, de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de operaciones, entre las demás áreas que podrían existir dentro de la empresa. Con este fin, COVID define los requisitos de cumplimiento y auditoría de TI y los aplica a toda la empresa. Por lo tanto, COVID proporciona un marco y un nivel lingüístico común que los ejecutivos utilizan para comunicarse con TI a fin de lograr los objetivos comerciales. Esto de lenguaje y lingüística, debemos especificar que mm, alguien podría pensar en un idioma, pero no se trata de eso, sino que son normativas que la empresa eh, trata de cumplir o implementa, y que van enfocadas hacia los objetivos que quiere alcanzar la empresa. De ahí hemos definido los objetivos específicos. El número uno son la obtención de beneficios comerciales mediante el uso eficiente e innovador de las TI corporativas. El número dos, el suministro de información precisa para las decisiones comerciales. El número tres, el logro de objetivos estratégicos con ayuda de TI. El número cuatro, identificación y reducción de los riesgos relacionados con las TI. Recordemos que la adopción de estos marcos de trabajo también busca reducir eh, los riesgos que se podrían llegar a tener o los que ya luego se tienen. De ahí el objetivo específico número 5 sería la implementación de uso eficaz y confiable de la tecnología de la empresa. El número 6 sería el cumplimiento de requisitos legales y ordenanzas. Recordemos que muchas de estas normas, de los procesos que se siguen en estos eh, marcos de trabajo, se apegan a leyes y normas internacionales. Y el número 7, el ahorro de costos y recursos, que es algo que siempre se busca constantemente dentro de las empresas. ¿Para qué sirve COVID? Sirve para implementar un sistema de gobierno y proporcionar gestión para las tecnologías de la información. COVID permite evaluar y monitorear la seguridad, la calidad, la eficacia y la eficiencia de los procesos y procedimientos TI. Además, también ayuda a minimizar los riesgos, a administrar adecuadamente los recursos y a medir el desempeño de los procesos para el cumplimiento de las metas. COVID está orientado a los administradores IT, a los auditores y a los usuarios. Además, también ayuda a satisfacer las necesidades de control y solucionar problemas técnicos, reduciendo la causa de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Continuamos con la pregunta de ¿por qué es importante para la empresa? Es importante porque ayuda a gestionar la tecnología TI de una manera conveniente y garantizar un rendimiento de éxito, gracias a los múltiples recursos que se proporcionan para cubrir todos los aspectos del entorno de la tecnología de la información. También ayuda a crear el valor óptimo de este IT, manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de riesgos y el uso de recursos. También promueve una cultura de mejora continua dentro de la organización mediante la evaluación y el seguimiento de los procesos. Y a revisar y mejorar los procesos, las empresas pueden identificar ineficiencias en su sistema y realizar los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia general de los procesos de TI. Estas son algunas de las razones por lo cual es importante para la empresa. Seguimos con el literal E, donde se nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de implementar COVID? Son 7 las fases que componen este método para implementación. La fase 1, donde nos preguntamos cuáles son los impulsores.
Aquí más que todo se identifican. ¿A qué nos referimos como impulsor? Un impulsor del cambio es un evento, ya sea interno o externo, una condición o algún problema que sea bastante relevante que nos sirva como estímulo para el cambio. En la fase 2 se nos pregunta, ¿dónde estamos ahora? En esta fase se trata de que se le alineen los objetivos relacionados con la IT, con las estrategias y cierto riesgo empresarial, priorizando también las metas empresariales más importantes, alineando las metas y procesos. En la fase 3 nos preguntamos dónde queremos estar. Aquí más que todo se establece un objetivo de mejora seguido de un análisis de brechas para identificar las posibles soluciones. En la fase 4 nos debemos de preguntar qué se debe hacer. Aquí más que todo es una descripción de cómo vamos a planificar las soluciones factibles y las prácticas definiendo los proyectos apoyados por casos de negocio justificables y un plan de cambio para su implementación. En la fase 5 es donde nos preguntamos cómo llegamos ahí. Aquí más que todo contemplamos la implementación de las soluciones propuestas a través de las prácticas del día a día y estableciendo medidas y sistemas de monitorización para que nos garanticen el buen desempeño de las normas que hemos establecido. En la fase 6 nos preguntamos, ¿lo logramos? Aquí más que todo nos centramos en la transición sostenible de las prácticas de gobierno y gestión mejoradas a operaciones empresariales normales. Como objetivo principal, la monitorización de las mejoras en las métricas del desempeño y los beneficios que estamos esperando. En la fase 7 es cómo mantenemos el impulso. Para mantener el impulso se necesita una revisión continua del éxito general de la iniciativa propuesta en la fase 1, identificando otros requerimientos de gobierno y gestión, reforzando la necesidad de una mejora continua. Continuando, ¿por qué la alta dirección necesita conocer sobre COVID? Como mencionaban mis compañeros, COVID son los objetivos de control para tecnologías de la información y tecnologías relacionadas. Es decir, que es un marco de gobierno y gestión de TI ampliamente reconocido y utilizado en las organizaciones. La alta dirección necesita conocer esto porque, primero, por la gobernanza de TI. El COVID permite que las organizaciones establezcan estructuras de toma de decisiones claras y responsabilidades para garantizar que esto esté alineado con los objetivos estratégicos de una organización. La alta dirección, al estar encargada de la gobernanza de TI, necesita conocer estos para comprender qué es lo que debe de hacer y esto es esencial para cumplir con esa responsabilidad. La gestión de riesgos. COVID proporciona un enfoque estructurado para poder gestionar los riesgos. La alta dirección necesita estar al tanto de los riesgos para saber cómo mitigarlos. Un cumplimiento regulatorio. Muchas organizaciones están sujetas a regulaciones y estándares relacionados con la seguridad y la privacidad de datos. COVID puede ayudar a que la organización cumpla con estas regulaciones de tal forma de que sea esencial para el continuo desarrollo de lo que se hace. Además, permite que sea eficiente y efectivo todo lo que se realiza en el marco de la TI. Además, presenta transparencia y responsabilidad. COVID fomenta la transparencia en la gestión de TI y la alta dirección debe entender cómo están utilizando los recursos dentro de su área para poder tomar mejores decisiones relacionadas con las tecnologías que manejan. Y por último, la mejora continua. COVID promueve la mejora continua. La alta dirección, al tener que liderar y dirigir y apoyar todas estas iniciativas de mejora de toda la organización, COVID lo que hace es proporcionar un marco sólido en el que se pueda realizar esto. Para resumir, COVID es esencial en la ayuda de las organizaciones a gestionar sus recursos de TI de manera efectiva, mitigar riesgos y garantizar que la TI esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización, permitiendo una constante mejora y que la alta dirección pueda tomar decisiones responsables según la información que se maneja. Seguimos con el literal G, donde se nos pide una descripción de las herramientas COVID. COVID está diseñado de la siguiente manera, como administración donde nos ayuda a lograr un balance entre los riesgos y las inversiones en control de un ambiente de tecnología de información. Como usuario para obtener una garantía en cuanto a la seguridad de los controles de servicios de tecnología de la información proporcionada. Y como auditor del sistema de información, donde nos da soporte de las opiniones que se nos muestran a la administración sobre los controles internos. Como premisa, COVID tiene en cuenta que el principal y fundamental logro es satisfacer los objetivos de la organización de la empresa.
Busca combinar principios contenidos en los modelos referenciales existentes. Las herramientas TI identificadas para las necesidades COVID pueden identificarse y definirse como los datos, que son los elementos de datos en su más amplio sentido, como por ejemplo externos e internos, ya sean estructurados o no estructurados, como gráficos y sonidos. A las aplicaciones es la suma de procedimientos programados, tales como manuales, y algunos otros instructivos que nos ayuden a referenciar las aplicaciones contenidas, como tecnología, ya sea hardware o software, sistemas operativos, sistemas de administración de la base de datos, redes o multimedia. Instalaciones que proporcionen soporte a los sistemas de información que estamos ofreciendo. El personal, ya sea las habilidades, conocimientos, conciencia y productividad para planear, organizar, adquirir, entregar y soportar los servicios y sistemas de información requeridos. Los procesos de negocio requieren herramientas que son proporcionadas por el TI. Para ser satisfactorios y razonables, deben ser definidos, implementados y monitoreados bajo indicaciones de control adecuados. ¿De qué manera COVID nos puede ayudar en la administración de centros de cómputo? COVID es una herramienta valiosa que puede ayudar en la administración de centros de cómputo para apoyar los objetivos comerciales de forma efectiva, desarrollando tareas y actividades dentro de los departamentos de IT y alineándolos con otras unidades del negocio. Ayuda también a satisfacer necesidades de cumplimiento y auditoría en la gestión de información de manera correcta, consciente y eficiente. Además, refuerza conceptos importantes entre el grupo ejecutivo y otras áreas organizativas. Contribuye a la mejora continua de procesos, refuerza la seguridad dentro de la organización y mejora la toma de decisiones informadas y con conciencia del riesgo. Por supuesto, incrementa el apoyo a la innovación y la competitividad y además promueve la reducción de costos. Pueden obtener más información en casos de estudio de COVID de ISACA. Pregunta ahí, ¿es responsabilidad del administrador de centro de cómputo implantar COVID? La respuesta es sí, pero no es una responsabilidad única. Es decir, según COVID, la gobernanza y la gestión de IT son responsabilidades compartidas entre diferentes roles dentro de la organización, incluyendo la junta directiva, los ejecutivos, los gerentes y el personal de IT. El administrador de centro de cómputo es uno de los roles que participan en la gestión de IT, pero no es el único responsable de implantar COVID. Continuando, para finalizar tenemos la pregunta J, donde nosotros añadimos información adicional que consideramos nosotros necesaria para que un administrador de centro de cómputo sea capaz de implementar lo que es este framework de COVID en una organización. Aquí mencionaremos todo aquello que tiene que tomar en cuenta para su correcta implementación y los cambios que tiene que sufrir la organización. Bueno, tenemos como primer aspecto lo que es el ciclo de vida de implementación. COVID se puede implementar en un centro de cómputo en cualquiera de sus diferentes etapas, desde una etapa temprana donde se definen los objetivos, hasta una etapa de medición de cumplimiento de objetivos y una mejora continua. El que un administrador de centro de cómputo comprenda esto ayuda a que éste sea capaz de planificar y ejecutar cada fase de una forma muy efectiva. Luego tenemos como siguiente aspecto las herramientas de apoyo. ¿Qué son las herramientas de apoyo? El administrador tiene que ser capaz de realizar una investigación que le permita conocer software existente, que sea capaz de facilitar la implementación de lo que es COVID dentro de la organización, dentro del centro de cómputo. ¿Por qué? Porque hay software que permite, por ejemplo, llevar la gestión de riesgos de proyectos, herramientas que nos permiten llevar un seguimiento sobre el KPI en otros proyectos, entre muchas otras más. Entonces, el que el administrador sepa identificar este software permite que una implementación de COVID sea mucho más sencilla por medio de la facilidad de estos software y de estas tecnologías. Seguimos con lo que es personal y capacitación, donde el administrador tiene que asegurar lo que es que el personal tenga las capacidades y los conocimientos para una correcta implementación de COVID. Esto se puede realizar por medio de capacitaciones del personal, en donde se asegura que estos sepan la forma de trabajar en este nuevo marco de trabajo. Otro aspecto sería la evaluación de riesgos y controles, donde el administrador debe ser capaz de identificar los riesgos que existen dentro del centro de cómputo, hacer una revisión completa sobre la seguridad de este y controles que mitigarían los riesgos que estos conllevan. Estos controles obviamente están definidos dentro de lo que es COVID y
A partir de estos, se puede auxiliar para lo que sea una mejor gestión de lo que son los riesgos. Continuando, tenemos lo que es auditorías y cumplimiento, perdón. El administrador tiene que ver un cambio en lo que es la preparación para las auditorías, puesto que COVID toma esto muy en cuenta dentro de sus normas, ¿verdad? Ya sea auditorías de forma interna o externa, por medio de la implementación de COVID, que funciona como marco sólido para una gestión adecuada de lo que es un centro de compras. Luego tenemos comunicación y cambio organizacional. Implementar COVID dentro de una empresa generalmente lo que implica lo que son cambios en la cultura organizacional y los procesos que se llevan dentro de la organización. El administrador tiene que ser capaz y estar preparado para comunicar estos cambios al personal y poder gestionar la resistencia al cambio que estos cambios generan dentro del mismo personal, para que todos puedan aceptar estos cambios e integrarse a la nueva forma de trabajar. Finalmente tenemos lo que es el mantenimiento continuo, donde el administrador no aplica COVID como lo que sería un proyecto único para un proyecto nada más, sino como un proyecto continuo, en el cual funciona para el mantenimiento y mejora de los procesos de TI dentro del centro de compra. Bueno, esta sería nuestra presentación y gracias por la atención prestada.